todo pinta bien, todo pinta bonito, todo pinta para que le vaya bien en su cuarto parcial. ¿Sale? Vamos a ver qué me están poniendo, no sé qué me están poniendo, a ver qué comentario me están poniendo. Los extrañé, chicos, sí, yo también los extrañé. Y luego perdí mi cargador del iPad. Aquí estamos. ¿Alguien que me pueda decir en qué nos quedamos el viernes? Realmente no recuerdo bien en qué nos quedamos. Saludos. Alguien que tenga un cargador de iPad que me diga para ir a buscarlo a su cuarto. Me dicen. Y voy a buscarlo. Llámame. Se crean. Es broma. Es broma porque luego van a decir no, hombre, el doctor Benito dice pura basura. Y no es cierto. ¿Ok? Bueno, les dejé algún problema, chicos. Les dejé algún problema, no me acuerdo. Les puse problemas, ¿verdad? ¿Qué problema les dejé? Es que yo me acuerdo que les dejé un problema. Estábamos hablando de fenotipos y genotipos, si no mal recuerdo. ¿Verdad que sí? Estábamos hablando de eso de fenotipos y genotipos. Pero bueno, ahorita vemos el problema. Vamos a recapitular un poco lo que estábamos viendo la clase pasada. Acuérdate, ahora sí ya sin interrupciones, porque el internet está jalando adecuadamente, que tenemos dos cuestiones. Dos cuestiones, el fenotipo y el genotipo. El genotipo es aquello que nosotros no vemos, es aquello que está en nuestro material genético, genotipo, material genético. Generalmente son los genes, ¿sí? Y estos genes, genotipo, que heredamos uno del padre y uno de la madre, ¿sí? Pueden expresarse y darnos características externas, un fenotipo. En el caso del grupo sanguíneo del sistema AB0 o sistema ABO, pues pasa prácticamente lo mismo. Heredamos nosotros un alelo materno y un alelo paterno. Cada uno de estos alelos pues es un conocimiento genético, es un material genético que nos dice genotípicamente qué podremos ser, ¿verdad? Y la combinación de los alelos que recibimos nos van a dar a nosotros un fenotipo, ¿sí? Para que quede más claro, imagínense este eritrocito, que ese eritrocito contiene en su interior genes, genotipo, uno de la mamá y uno del papá. Hablando del sistema ABO, pues recuerden el ejemplo que les puse, es que imagínate que la mamá le da o hereda a su hija, que en este caso ese es un eritrocito de su hija, pues le hereda a su hija, ¿sí? Un alelo, y ese alelo que le está dando contiene material genético para que se decodifique una enzima que sintetiza a la N-acetilgalactosamina. Y como te dije en la clase pasada, hablar de N-acetilgalactosamina, que es un carbohidrato, es hablar de un grupo sanguíneo A. Entonces, la mamá le da un alelo y ese alelo contiene material genético para que se sintetice una enzima que va a ayudar a enlazar a la N-acetilgalactosamina. Entonces, genotípicamente se está recibiendo un alelo para tener un grupo sanguíneo A, ¿verdad? Y el padre, pues el papá, también le da un alelo. Y en este caso el papá le da un alelo de este tipo, ¿sí? De tipo 0. Entonces, genotípicamente, esta persona, si analizamos su código genético, su genotipo específico para el sistema ABO, vamos a decir que esta persona es una persona heterocigota, donde tiene un alelo diferente al otro, es heterocigoto,
¿sí? Tiene dos alelos diferentes, ¿sí? El materno va a codificar a una enzima para la N-acetilgalactosamina y el paterno no le da ninguna enzima, ¿sí? De tal forma que esta combinación genotípica va a hacer que este eritrocito exprese algo en su superficie. Esta combinación va a hacer que el eritrocito exprese algo que vendría siendo el fenotipo. Y en este caso, ¿qué fenotipo sería? Evidentemente, este sujeto sería un grupo sanguíneo A. Decimos entonces que genotípicamente es heterocigoto esta combinación, pero fenotípicamente es grupo sanguíneo A. ¿Sí? ¿Qué podemos rescatar de esto? Podemos rescatar de esto que los alelos A y B son alelos dominantes y que el alelo 0 u O es un alelo recesivo. De tal forma que estos dos, al ser dominantes, siempre se van a expresar. En cambio, al ser recesivo, no se expresa, se reprime. La única forma en la cual se puede expresar fenotípicamente un grupo sanguíneo O es que ambos alelos sean cero o. Y entonces fenotípicamente sería O. ¿Ok? Una persona que es grupo sanguíneo A, fenotípicamente que es A, esa persona genotípicamente puede tener dos combinaciones, que sea AA, o sea, que reciba uno alelo A de la mamá y un alelo A del papá, que sea homocigota, o que reciba este, o que reciba este. Esas vendrían siendo las tres combinaciones. Entonces, esta persona fenotípicamente es A, pero tiene estas combinaciones, ¿sí? Homocigota, perdónenme, homocigota y heterocigota. Lo mismo pasa con el grupo sanguíneo B. Lo mismo, chicos. Este sujeto puede ser bebé, como yo soy un baby. Puede ser OB o BO. ¿Sí? Puede que sea entonces genotípicamente homocigota o heterocigota. ¿Sí? Después tenemos el grupo sanguíneo AB, fenotípicamente es AB, pero genotípicamente este sujeto pues solamente puede ser o tener esta combinación. Se acabó, ¿sí? Y el grupo sanguíneo cero, o sea, para que sea grupo sanguíneo de este tipo AB, necesariamente el sujeto es heterocigoto, no puede ser homocigoto. ¿Ok? Y para el grupo sanguíneo O, pues la única combinación posible es esta. ¿Sí? O sea, un grupo sanguíneo O, la única forma de que sea O es porque recibe un alelo recesivo tanto de la mamá como del papá. Y entonces en automático este sujeto vendría siendo un homocigoto. No puede ser heterocigoto. ¿Por qué? Porque al expresar A o B, ya fenotípicamente va a sintetizar esta enzima. Si es A, N-acetilgalactosamina, si es B, galactosa. Ok, lo que lo hace positivo o negativo es la presencia del sistema RH, del cual no hemos hablado hasta el momento, pero es el RH. Ok, bueno, muy bien. Ahora, espero que haya quedado claro esto. ¿Hay alguna duda? Todo bien, perfecto. Ahora, existe una forma, préstame mucha atención, no te distraigas. Existe una forma, chicos, para poder saber nosotros qué pedo. Para poder saber nosotros qué te preguntan o cómo te lo preguntan. Como el ejercicio que les dejé, si lo hicieron, así te lo preguntan. ¿Sí?
como el ejercicio que les dejé. ¿Ok? ¿Sí se acuerdan del ejercicio que les dejé? Yo sí me acuerdo, ya me acordé. Un sujeto que es un grupo sanguíneo A, está casado con una mujer que es grupo sanguíneo O. El hombre es heterocigoto. ¿Cuál es la probabilidad de que su hijo tenga esto? ¿Sí? O sea, que sepas sacar qué grupo sanguíneo va a salir de la combinación de los alelos. ¿Sí? Así es como te lo preguntan. Ahora, existe una cosa que antes se hacía en el laboratorio, en las prácticas de laboratorio. Ahorita ustedes, por tener su curso en línea o virtual, ya no cuentan con ese privilegio tan bonito de realizar una tipificación sanguínea. Probablemente, si todo vuelve a la normalidad y el próximo semestre que pasen a inmuno, porque van a pasar todos, ¿se acuerdan de mí? Ya que pasen y todo regrese a la normalidad, van a hacer una tipificación sanguínea. Van a irse al laboratorio de inmunología y van a practicar ustedes. ¿Qué van a practicar? Lo que van a hacer es picarse entre ustedes, sacarse sangre y saber o averiguar qué grupos sanguíneos son. ¿Sale? ¿Qué es lo que se hace en esta práctica? Generalmente lo que se hace es algo muy sencillo. Colocamos un portaobjetos, ¿sí? Y colocamos otra portaobjetos. De tal forma que colocamos dos portaobjetos. Fíjate muy bien, por favor, préstame atención porque siempre se confunden con esto. Son errores muy tontos, ¿sí? Pero no sé por qué el ser humano tiende a equivocarse en cosas muy tontas. No lo sé, ¿sí? Y también el ser humano vuelve a tropezarse con la misma piedra dos veces. Tampoco lo sé. También el ser humano vuelve a creer en las mentiras de él o de ella. Y no sé por qué. ¿Sí? Si ya tienes el antecedente, ya no creas en él, ya no creas en ella, te la va a volver a aplicar, ¿sí? Entonces, no sé por qué se confunden en estos, está muy sencillo, fíjate, tranquila, Debbie, todos nos apendejamos, pero no se apendejen, la neta, desapendéjense, ¿sí? No se atonten, ¿sí? Están a tiempo, están muy, muy a tiempo, ¿sale? Para todo, tanto para fisio como para la vida. Entonces, fíjate muy bien, lo que vamos a hacer es colocar gotitas de tu sangre. A ver, imagínate que yo le saqué sangre a Francisco y ya no, gota de sangre de Francisco, gota de sangre de Francisco, gota de sangre de Francisco y otra vez gota de sangre de Francisco. Fíjate bien, ¿de quién es esta sangre? La sangre es de Francisco, ¿sí? La sangre es de Francisco y quiero saber qué tipo de sangre tiene Francisco del sistema ABO, obviamente. Aquí también vamos a usar el RH, no lo he explicado, más adelante lo voy a explicar. Entonces, los eritrocitos que están en estas gotas son eritrocitos de Francisco, ¿sí? Ahora, yo por aquí, para hacer esta práctica, se consiguen unos reactivos. Los reactivos no son de Francisco, ¿sí? No lo son. Los reactivos tú los compraste en la tienda, te los trajeron, te los surtieron y ahí los tienes. Son reactivos. Y esos reactivos son anti-A, anticuerpos que detectan antígeno A, anticuerpos que detectan antígeno B, anti-AB, ahorita voy a explicar y anticuerpos que detectan anti-RH o al antígeno D. Ojo, esto que está aquí no es de Francisco, no, porque ahí se equivocan.
Estos chicos no son anticuerpos de Francisco, no, no lo son. Sí, estos anticuerpos, repito, no son de Francisco, son los reactivos que yo compré en un pedido. Sí, esto sí es de Francisco, esto no es de Francisco. Un anticuerpo antibenito, ¿qué detectará? Un anticuerpo antibenito, ¿detectará franciscos o benitos? Disculpen la pregunta, pero necesito que me contesten. Está muy fácil, ¿verdad? Va a detectar puros benitos, así es. Entonces, un anticuerpo anti-A, ¿qué va a detectar? Va a detectar eritrocitos que sean A, ¿sí? Un anti-B, anticuerpos anti-B, va a detectar, ¿sí?, eritrocitos que tengan un grupo sanguíneo B. Y un anti-RH detecta eritrocitos que tienen RH. Solamente esos tres, ¿sí? Anti-AB, no crean que detecta eritrocitos que tiene grupo sanguíneo AB. No, este no aplica así. Este sí detecta eritrocitos A, eritrocitos B y eritrocitos con RH, ¿sí? Pero el anti-AB no te dice si es un grupo sanguíneo AB. El anti-AB es un reactivo específico que se utiliza para saber si ese grupo sanguíneo A o ese grupo sanguíneo B se trata de un subtipo de A o un subtipo de B, ¿sí? Para eso sirve el anti-AB. Ahorita con un problema vas a ver qué pedo. Fíjate. Imagínate entonces, aquí tienen que conocer una palabra que se llama aglutinar. Aglutinar quiere decir que hay reacción, ¿sí? Por ejemplo, este es un eritrocito que tiene un antígeno y este es un anticuerpo. Eritrocito, anticuerpo. Cuando este anticuerpo viene y se une al antígeno del eritrocito, a eso se le conoce como aglutinar. Si este es un anticuerpo, por ejemplo, anticuerpo anti-B, y aquí yo tengo al antígeno B, pues entonces este anticuerpo va a venir y se va a pegar con este antígeno, porque este es un anticuerpo anti-B y este es un antígeno B. Pues entonces claro que se va a pegar. ¿Cómo se le llama eso? Que hay reacción, que aglutinó. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Sí? Ok. Entonces, seguimos con el ejemplo. Resulta que Francisco ya me dijo qué grupo sanguíneo es. Ok, entonces, Francisco me acaba de decir ahorita, vamos a hacer el ejercicio ahora inverso. Si Francisco me dijo que él es un grupo sanguíneo B positivo, ¿cómo quedaría la tipificación? Él es B positivo. ¿Qué esperarías encontrar en una tipificación? Muy bien, Litsi. Ahí está. Si es B positivo, entonces decimos que al hacer yo estas pruebas de tipificación, ¿sí? Yo sé que él es B positivo, sus eritrocitos tienen antígeno B y antígeno RH.
Este no detecta nada porque sus eritrocitos no tienen antígeno A. Si aglutinan, este varía. En el examen pueden ponerte que sí aglutina o que no aglutina, y este sí varía. Perdón, sí aglutina. Entonces, para poder decir que Francisco es B positivo, tenemos que tener aglutinación aquí y aglutinación acá, y no haber aglutinación acá. Entonces decimos que este Francisco es un B positivo. Ojo, ¿qué pedo con el reactivo anti-AB? Ahí puede variar. Puede que aglutine, puede que no aglutine. Y va a seguir siendo B positivo. ¿Ok? ¿Qué sucedería si yo al hacer esta reacción resulta que también aglutina aquí? ¿Qué grupo sanguíneo sería? Muy bien, ahí sería entonces AB positivo. ¿Qué pasa si les ponen esta combinación? Ahí está. Aglutina con A, aglutina con anti-AB y aglutina con anti-RH. Perfecto, eso es lo que quería, que me muy bien. Perfecto, chicos, porque mucha gente se equivoca y le ponen que es un grupo sanguíneo AB. No, por eso te lo puse yo. Para que sea AB, a huevo tiene que aglutinar con A y a huevo tiene que aglutinar con B. Y esto que les estoy poniendo es muy preguntable en su examen. Entonces, para que el paciente sea un grupo sanguíneo AB, tiene que aglutinar con A y tiene que aglutinar con B para poder decir que es un grupo sanguíneo AB. ¿Para qué me sirve entonces el reactivo anti-AB? Ese reactivo anti-AB solamente me sirve para saber si se trata de un subtipo de A o de un subtipo de B. ¿Sale? ¿Estamos? Perfecto. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Ajá, ¿qué pasó, Gabriel? Si tú tienes O negativo, lo más probable es que seas así. Eso es. Eso sería lo más probable, Gabriel. ¿Sale? Perfecto. Entonces, hasta el momento, dudas con tipificación sanguínea y dudas con genotipo. Puede ser que solamente salga anti-AB. Ok, que solamente reaccione con anti-AB. Si solamente reacciona con anti-AB, pues realmente no es concluyente, hay que volver a hacer el estudio o algo salió mal. Generalmente no puede salir que solamente reaccione con anti-AB, ¿sí? Que reaccione solamente con anti-AB es muy raro, no, prácticamente es imposible. Bueno, en medicina todo es posible, pero no sería, tendrías que volver a hacer el estudio, volver a repetir la tipificación. O sea, para que tú digas que el paciente es O, tiene que ser todos negativos.
Primera. Y para poder decir que el paciente es AB, tiene que aglutinar con A y con B. ¿Sale? Bueno, ahí para quien me estaba pidiendo otro problema, este es el último problema para poder avanzar. 1, 2, 3, 4. ¿Sale? Ahí está. Tacha, 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 paloma. ¿Cuál es el grupo sanguíneo? Apenas voy a ver pruebas cruzadas. ¿Qué grupo sanguíneo tiene el paciente? Muy bien, perfecto. ¿Sale? No aglutina con anti-A. Si no aglutina con anti-A, pues no tienen, los eritrocitos no tienen antígeno A, o sea, no es A. Si no aglutina con B, tampoco tiene AB, no es B. Entonces, si no tiene A y tampoco tiene B, en automático es un 0. Pero si aglutina con RH, sí lo tiene, entonces es un 0 positivo, un O positivo. ¿Sale? Sí, lo que pasa es que un grupo sanguíneo A, pero está el A1 y está el A2. A eso me refiero con subtipo. Generalmente los reactivos de A, ¿sí? Son para A1, ¿sí? Entonces, este, si el paciente aglutina con A, es A, pero si además aglutina con anti-AB, probablemente el paciente sea un grupo sanguíneo A2 o A3, un subtipo, un subgrupo de A. Sigue siendo A, pero es A2 o A3. Así se les conoce. Lo mismo pasa con B. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que podemos tener hasta el momento? Ya vimos eso, tipificación sanguínea. Ahorita vamos a hablar esto de pruebas cruzadas. En resumen, chicos, en resumen, hablando únicamente del sistema ABO, por favor quiero que pongan lo siguiente. Pues tenemos muchos grupos sanguíneos, tenemos un grupo sanguíneo A, tenemos un grupo sanguíneo B, tenemos un grupo sanguíneo AB y tenemos un grupo sanguíneo O. Hasta el momento, sin tomar en cuenta sería O negativo. Si sale todo, tachita es O negativo porque también, porque hubo tachita con alantida. O sea, recuerda que tachita quiere decir que no aglutinó. ¿Qué dijimos que es aglutinar? Reaccionar. O sea, si no reacciona es porque ese eritrocito no tiene ese antígeno. ¿Sí? No lo tiene. Sería O negativo. Entonces, este vendría siendo el grupo sanguíneo. Grupo sanguíneo. ¿Ok? ¿Quién lo determina? O sea, ¿qué antígeno tendría? Generalmente el grupo sanguíneo A pues contiene en superficie un carbohidrato que se llama N-acetil galactosamina. Grupo sanguíneo B, galactosa. Grupo sanguíneo AB, N-acetil más galactosa. Y el grupo sanguíneo cero pues no contiene ninguno de estos. Es importante resaltar lo que te comenté al principio, es que todos van a tener fucosa, todos tienen antígeno H, todos. Generalmente el grupo sanguíneo A tiene N-acetilgalactosamina y entonces decimos que tiene pues antígeno A. El grupo B decimos que tiene antígeno B. El grupo AB decimos que tiene antígeno AB. Y el grupo O decimos que no tiene antígeno.
¿Ok? Muy bien. Ahora, estos grupos sanguíneos, además de expresar un antígeno, presentan anticuerpos. Recuerda que los anticuerpos que tu cuerpo forma es contra aquello que tu cuerpo no tiene, contra aquello que tu cuerpo reconoce como extraño o ajeno porque tú no lo tienes. En el caso del sistema ABO, si un paciente es grupo sanguíneo A, quiere decir que tiene el antígeno A, porque tiene a la N-acetilgalactosamina. Entonces, si yo lo tengo, yo no puedo formar anticuerpos anti-A, pero sí puedo formar anticuerpos contra otro grupo que yo no tengo. En este caso se forman anticuerpos anti-B. ¿Ok? El grupo sanguíneo B tiene antígeno B, por ende no genera anticuerpos contra B, pero sí puede generar anticuerpos anti-A. ¿Qué les parece el grupo sanguíneo AB? ¿Qué les parece? Analícenlo. Así es, por pura lógica. Ok, si tiene antígeno A y también tiene antígeno B, perfecto, entonces no tiene anticuerpos. Muy bien, chicos, me gusta esta actitud de ustedes. No sé qué les pasó el fin de semana, pero los veo más activos comparados con la semana pasada. No sé si les hacía falta un descanso, pero ahorita los veo más activos aquí. ¿Ok? No, Jesús. Muy buena pregunta, Jesús. No. Aquí ya se formaron. No necesitas un previo contacto con la sangre. ¿Sí? No necesitas. En el caso del sistema A, ojo, en el caso del sistema ABO, no se necesita un contacto con otro tipo de sangre. No, señor. Y ahorita me van a decir por qué. Déjenme termino de hacer la tabla y ahorita me explican por qué, ¿verdad? Entonces, muy bien, chicos, no hay anticuerpos. Tiene sentido, ¿verdad? Tiene sentido que no hay anticuerpos. ¿O no? ¿O no tiene sentido? Estoy tonto yo y nada más estoy poniendo ahí a lo tonto esto. Estoy tontito. Sí, ¿verdad? Pues, poquito que, Mónica. Ah, ok. Bueno, después tenemos por ahí al grupo sanguíneo cero, al grupo sanguíneo O, el cual no tiene antígenos. Entonces, ¿qué anticuerpos va a formar? Este sujeto me va a formar anticuerpos anti-A y anticuerpos anti-B. ¿Sale? Anticuerpos anti-A y anticuerpos anti-B. Porque él no tiene ni antígenos A ni antígenos B. ¿Sí? Clase a las 4 a.m. para Moni, claro, ese va a ser su castigo. A las 4 de la mañana nos conectamos, solos tú y yo, Moni, a la luz de la luna. ¿Ok? Entonces, con respecto a la pregunta que me hizo Jesús, creo que si se necesitaba un previo contacto, la respuesta es no, Jesús. No se necesita un previo contacto. Pero antes de eso, fíjate muy bien. Lo que quiero resaltarles es que el grupo sanguíneo A, el grupo sanguíneo B, el AB y el O tienen algo en común. ¿Qué tienen en común? ¿Qué comparten en común? Hay una cosa que tienen en común. Muy bien, Litsi. Todos tienen antígeno H. Todos tienen fucosa. Todos. Todos. El único que no tiene antígeno H, que tiene fucosa, es el grupo sanguíneo Bombay, que ya habíamos hablado de. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Se necesita un previo contacto con un grupo sanguíneo diferente para que se formen estos anticuerpos. La respuesta es no. No se necesita un previo contacto. La explicación de esto radica en que estos antígenos los podemos encontrar en otras partes.
no son exclusivos de la superficie eritrocitaria, ¿sí? Por ende, hay algunas bacterias de la vagina, hay algunas bacterias de la mucosa gástrica que contienen estos antígenos. Entonces, cuando el bebecito, bebecín, sale por parto, roza su piel y su cuerpo la mucosa de la vagina. Y esa mucosa vaginal, imagínate que el bebé sea grupo sanguíneo A, pues nunca va a crear anticuerpos contra A, porque genera tolerancia inmunológica. Pero cuando sale por la vagina, imagínate que entra en contacto con este antígeno que se encuentra en la mucosa de la vagina, porque hay bacterias que tienen este. Entonces, su cuerpo esto lo reconoce como ajeno y ya en automático crea anticuerpos contra esto, siendo que es grupo sanguíneo A. ¿Sí? Esa es la razón. La razón es porque el sistema ABO no es exclusivo de los eritrocitos. El contacto pudo haber sido durante el trabajo de parto, durante la cesárea, durante las comidas. Ahí pudo haber sido el contacto, el primer contacto, y a partir de ahí se formaron ya los anticuerpos. Por esa razón, generalmente ya todos los adultos o los niños de estos grupos sanguíneos ya tienen estos anticuerpos, ya están hechos, porque los podemos encontrar estos antígenos en otras partes, generando una reacción sin necesidad de que exista un contacto sanguíneo. ¿Sale? ¿Sí quedó claro? Perfecto. Muy bien. Ahora, aprovechando que ya estamos aquí hablando de esto, pues tenemos por ahí el sistema RH. Generalmente el sistema RH, pues bueno, si nos quedamos con el grupo sanguíneo AB y 0, AB0, el RH o el sistema RH, pues básicamente es hablar de otros grupos sanguíneos que es C, D y E. A, B, C, D y E. Nada más que estos tres no generalmente pues no son grupo sanguíneo C, grupo sanguíneo D o grupo sanguíneo E, no, porque tienen otras características en herencia y en inmunogenicidad. Entonces, estos tres antígenos, el antígeno C, el antígeno D y el antígeno E, solamente se dicen o están presentes o están ausentes. Estos antígenos forman a lo que tú conoces como el sistema RH. Sistema RH. Si está presente el antígeno C, si está presente el antígeno D, si está presente el antígeno E, si están presentes en los eritrocitos, decimos que es un RH positivo. Si están ausentes, decimos que es un RH negativo. Ojo, antígeno. Si el paciente tiene antígeno C, antígeno D o antígeno E, es un RH positivo. Si sus eritrocitos no tienen estos antígenos, es un RH negativo. De esos tres, ¿cuál es el más potente? El D. ¿Cuál es el más importante? El antígeno D. De tal forma que yo puedo tener entonces un grupo sanguíneo A positivo o un grupo sanguíneo A negativo. B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, O positivo, O negativo. ¿Qué es lo que va a cambiar? El A positivo, además de tener además de tener al antígeno A, también tiene RH, C, D o E. ¿Sí? El grupo sanguíneo A negativo solamente tiene antígeno A. El B positivo tiene antígeno B, que es la galactosa, más RH.
El B negativo solamente tiene galactosa. Lo mismo con AB, lo mismo con el grupo sanguíneo. ¿Sale? ¿Sale? Esa es la diferencia. ¿Sí o no? Olis. Ok. Híjole. No sé, varía. Creo que de las más raras es la O negativa. Creo. Tendría que investigar en México cuál es más raro. El más común es el O positivo. Sí, lo que les comentaba es que tengo A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, O positivo, O negativo. ¿Cuál es la diferencia? Que el A positivo tiene, déjame borro esto para que el A positivo, ¿qué antígeno nos va a tener? Va a tener antígeno A y antígeno D. El A negativo solamente tiene A. El B positivo tiene B y tiene D. El negativo solamente tiene B. El AB positivo tiene A, tiene B, tiene D y el negativo tiene A, tiene B. El O positivo solamente tiene D y el O negativo no tiene nada. ¿Ok? Antígeno, claro que sí, se los había comentado ya. Antígeno o aglutinógeno es lo mismo. ¿Sí? Ok. Ahora, en cuanto a los anticuerpos, con respecto a los anticuerpos, chicos, aquí tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Fíjate muy bien, préstame atención. Tanto el A positivo como el A positivo, A negativo, ambos, A positivo y A negativo, van a tener anticuerpos anti-B. ¿Sí? El grupo sanguíneo B, tanto positivo como negativo, tienen anticuerpos anti-A. El AB no tiene anticuerpos contra A ni contra B y el O tiene anticuerpos anti-A y contra B. Pero ¿qué pasa con los RH? Bueno, resulta que el antígeno C, D y E que forman al sistema RH, esos solamente se encuentran en los eritrocitos. Solamente ahí. No se ha demostrado que estos antígenos los podamos encontrar en algún otro lado. Entonces, yo les pregunto, un sujeto que es grupo sanguíneo A positivo tiene anticuerpos anti-B y tendrá anticuerpos anti-D, ¿sí o no? Es correcto, pues si es positivo, no puede generar anticuerpos contra B. Entonces, un A positivo solamente se queda con anticuerpos anti-B. ¿Qué pasa con el grupo sanguíneo A negativo? El grupo sanguíneo A negativo, ojo, puede tener dos estados. Puede que no tenga anticuerpos anti-D o puede ser que sí tenga anticuerpos anti-D. ¿De qué va a depender? Va a depender si hubo o no contacto previo con un RH positivo. Entonces, un paciente que es
a RH negativa, no tienen sus eritrocitos, no tienen antígeno D porque es RH negativo, entonces no tiene antígeno C, antígeno D ni antígeno E, no tiene antígeno RH, es RH negativa. Pero esa persona, si no ha recibido transfusiones sanguíneas, si no es usuario de drogas intravenosas y compartan jeringas, si es una persona sana, sin problemas, esa persona nunca ha estado en contacto con grupos sanguíneos RH positivos. Estoy hablando de esta. Nunca ha estado en contacto con RH positivos. Por ende, no conoce al RH. Cuando esta persona que es negativa entra en contacto con un eritrocito que en su superficie tiene antígeno C, D y E, entonces ahí es donde empieza el problema, porque este eritrocito, no conoce al C, ni al D, ni al E. Cuando entra en contacto con un positivo, que puede ser A positivo, B positivo, AB positivo u O positivo. El punto es que sea un positivo. Si entra en contacto con un positivo, del que sea, entonces dice, ¿qué pedo con estos eritrocitos? ¿Qué pedo? Llevan en su superficie algo que yo no conozco, que nunca lo había visto, que no lo tolero. Y entonces, este sujeto, que es RH negativo, crea ahora sí anticuerpos anti-D. Ahora sí, crea anticuerpos anti-D. Entonces, hay dos fases. Cuando no ha entrado en contacto con sangre positiva, pues no tiene anticuerpos anti-D. Ya cuando entra en contactos, sí tiene. Lo mismo aplica aquí, ¿sí? El positivo ya sabemos que no tiene y el negativo depende. Ahí está. Perfecto. Sí quedó claro esto de los antígenos y anticuerpos. Ok, para que quede más claro, vamos a poner un ejemplo. Imagínate que yo tengo un sujeto y este sujeto quiere saber qué grupo sanguíneo es porque va a recibir sangre, es un donador. ¿Sí? Le hacen pruebas de tipificación sanguínea y resulta que con anti-A no aglutina, con anti-B sí aglutina, con anti-AB no aglutina y con anti-D, te lo pueden poner así, anti-D, anti-RH, tampoco aglutina. ¿Sí? ¿Qué grupo sanguíneo es el paciente? Vamos por partes. ¿Qué grupo sanguíneo? Sería un B negativo. Este sujeto que es B negativo, ustedes solitos, ¿qué antígenos tiene? Antígenos. Muy bien. ¿Qué anticuerpos tiene? De cajón, tú sabes que tiene anti-A. Sí, tiene anti-A. Hasta ahí es todo lo que tú puedes saber. Tú no puedes decir si ese sujeto
tiene anticuerpos anti-D. ¿Sí? Si el sujeto ya estuvo en contacto con un RH positivo, entonces ya hay. Si no ha estado en contacto con un RH positivo, entonces no hay. ¿Sale? Y eso es lo que quiero que tengan en mente. Con eso quiero que se quede. ¿Sale? ¿Dudas? A ver, Debbie. A ver. Especifícate. ¿Ya vieron? No, sí, no pasa nada. Eso fue lo que les dije hace rato. Fue- con eso fue lo que les empecé diciendo. Que no se equivocaran con eso. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije? No se equivoquen con eso. ¿Sí? Les dije. Una cosa es la tipificación sanguínea. ¿Sí? Y otra cosa es los anticuerpos de él. Ojo, esto que está aquí no son de él. Tú los compraste. Son reactivos. Estos reactivos lo que hacen es detectar al antígeno que está en la superficie. ¿Sí? Entonces, estos no son del paciente, son de la tienda. Y lo que hacen únicamente es decir, son chismosos, son decirme qué hay en la superficie del eritrocito. Solamente me dicen qué hay en la superficie del eritrocito. No quiere decir que el sujeto no tenga anticuerpos anti-D. Ojo con eso, ¿sí? Esto que está acá, los anticuerpos no están en la superficie del eritrocito, no. Los anticuerpos están en el plasma. Si tú quieres saber qué anticuerpos tiene, los mides, ¿sí? Entonces, esto y esto son cosas diferentes, ¿sí? En el plasma de este paciente que es B negativo, en el plasma tengo anticuerpos anti-A de ley, pero yo no sé si tengo anticuerpos anti-D. Estos anticuerpos anti-D puede que sí estén presentes o puede que no estén presentes, pero y esto y esto no es lo mismo. Esto que está aquí no es del paciente. Recuerda que con esta prueba solamente te dicen si en la superficie del eritrocito hay antígeno D o no hay antígeno D. ¿Sí? Para saber si el paciente tiene anticuerpo anti-D, mides en la sangre específicamente el anticuerpo anti-D. Pero una forma de saber si tiene o no tiene es revisando el caso clínico. Si te dicen que es un B negativo o cualquier negativo y nunca ha estado en contacto con un RH positivo, pues entonces no hay anticuerpos anti-D, no hay. Hasta que después entran en contacto un positivo con un negativo, el negativo genera anticuerpos contra el antígeno D.
¿Sale? De nada, para eso estamos. ¿Sí? Muy bien. Y pues bueno, tenemos que hablar, ya por último, para terminar grupos sanguíneos, de esto que está aquí, que son las famosas pruebas cruzadas. Las pruebas cruzadas, chicos, son estudios que se realizan previo a la transfusión de sangre. ¿Sí? Para hablar de las pruebas cruzadas, forzosamente nosotros tenemos que tener un donador y un receptor, siempre. En este caso yo les estoy poniendo un ejemplo con un paciente donador O positivo y un receptor AB positivo. Es importante que recuerdes AB positivo, grupo sanguíneo AB positivo es receptor universal y el O negativo donador universal. ¿Sale? ¿Sí o no? ¿Sale o no? Bueno, ahora tenemos dos pruebas cruzadas, la mayor y la menor. Esto que está aquí es una tabla que yo hago, ¿sí? Para saber el resultado de las pruebas cruzadas, ¿sí? Entonces, generalmente, bueno, ahorita se los explico en la siguiente diapositiva. Entonces, generalmente, la prueba cruzada mayor, ¿sí? Vamos a ocupar eritrocitos del donador y los vamos a combinar con el plasma del receptor. ¿Qué hay en los eritrocitos del donador? En los eritrocitos del que está donando tenemos antígenos, ¿sí? Esos eritrocitos los voy a mezclar con plasma del receptor que hay en el plasma del receptor, anticuerpos. Entonces, lo que estoy haciendo prácticamente es mezclar antígenos con anticuerpos y ver si hay o no hay reacción. Esa es la prueba cruzada mayor. La prueba cruzada menor es lo mismo. Lo que cambia es lo que combinas. Anótale. Prueba cruzada mayor es eritrocito del donador con plasma del receptor. Esa es la prueba cruzada mayor. Prueba cruzada menor, plasma del donador y eritrocitos del receptor. Repito, plasma del donador con eritrocitos del receptor. Bueno, la prueba cruzada mayor te sirve a ti para saber si el paciente puede donar o no eritrocitos. Y la prueba cruzada menor te sirve a ti para saber si se puede hacer transfusión de plasma. Mayor de eritrocitos, menor de plasma. La combinación de estas dos pruebas te sirve a ti para saber si al paciente se le puede o no dar sangre total. Pero recuerda, prueba cruzada mayor para eritrocitos y prueba cruzada menor para plasma. Y las dos para saber si se le puede dar sangre total. Y entonces ahora sí va la tabla que les iba a comentar ahorita. Tengo un donador y tengo un receptor.
Eso es lo que tienen que poner siempre, siempre. Donador, receptor. Es más, ustedes el día de su examen ya tienen que llevar las tablas hechas. Ya llévenlas hechas porque les van a poner un caso. Entonces lleven esta tabla. Nada más para que la completen. Y va a ser mucho más fácil, la neta. Vas a ponerle aquí grupo sanguíneo. Primero, tienes que saber qué grupo sanguíneo. Ahorita me regreso. Tienes que saber qué grupo sanguíneo es. ¿Sí? Entonces, el donador, imagínate que es un grupo sanguíneo A positivo. Y el receptor, imagínate que te dicen que es un receptor AB negativo. Ahí está. Ya tenemos la tablita. Vamos a ponerle por ahí nosotros esto. Y ahora sí se viene lo bueno. Lo bueno es esto. Tienes que ponerle ahí qué antígenos tiene y qué anticuerpos tiene. ¿Sale? Recordando que los antígenos están sobre el eritrocito y los anticuerpos están en el plasma. Ahí está. Está súper fácil, ¿no? Entonces, donador. El donador, ¿qué grupo sanguíneo es? A positivo. ¿Qué antígenos tiene? Tiene entonces antígeno A y tiene antígeno D. ¿Sí? ¿Qué anticuerpos tiene? Pues yo sé que únicamente tiene anticuerpos anti-B. ¿Sí o no? ¿Verdad? Perfecto. Ahora me voy con el receptor. El receptor, ¿qué antígenos tiene? Ok, tiene antígenos A, antígeno B y ya, nada más. ¿Qué anticuerpos tiene? Como no te están diciendo nada, yo supongo que no ha habido contacto. Por ende, no hay anticuerpos. ¿Sí? Es un RH positivo y si no me están diciendo que ya hubo un previo contacto con un positivo, es uno negativo, negativo, y no me dicen que ha habido un contacto con uno positivo, pues entonces no se han formado anticuerpos anti-D. Así se queda. Y ahora sí, recordamos, prueba cruzada mayor son eritrocitos del donador y ya, es todo lo que te tienes que aprender. Prueba cruzada mayor, eritrocitos del donador. ¿Cómo se llama la prueba cruzada? Entonces, cruzas esto. ¿Qué haces? Mezclas los eritrocitos del donador con el plasma del receptor. ¿Sí? Si esta es la mayor, entonces esta que está aquí viene siendo la prueba cruzada menor. Si tú aprendes a hacer esta tabla, así como está en ese orden, ¿sí? Y tú sabes que la prueba cruzada mayor es eritrocitos del donador, ya la hiciste. Eritrocito del donador, ¿con qué lo voy a mezclar? Con plasma del receptor. Y entonces la menor es plasma del donador con eritrocitos del receptor. ¿Sale? En este caso, la prueba cruzada mayor, que viene siendo esta, me sale negativo. No aglutino. Compatible. ¿Sale? La prueba cruzada menor, que es esta, ¿cómo me sale? Positiva.
Ahí está. Y entonces, ya con este resultado, tienes que tomar decisiones. Lo que yo sé hasta ahorita entonces es que sí puedo donar, o sea, el donador sí puede donar eritrocitos, o visto de otra forma, el receptor puede recibir eritrocitos, pero no puede recibir plasma. Ahí está. ¿Ok? La combinación de estas pruebas te va a orientar a ti para saber si vas a llevar a cabo la transfusión o si no llevas a cabo la transfusión. ¿Sale? Aquí está. Entonces, ¿cuáles son las posibles combinaciones? Ahí están las posibles combinaciones. Anótenlas. Anótenlas, son las posibles combinaciones. ¿Qué pasa si me sale prueba cruzada mayor positiva y prueba cruzada menor positiva? ¿Sí? Si la mayor es positiva, no puedo donar eritrocitos. La menor es positiva, tampoco puedo donar plasma. Entonces, no puedo dar sangre total. La mayor es positiva, no puedo dar eritrocitos. La menor es negativa, sí puedo dar plasma, no puedo dar sangre total. ¿Sí? Mayor negativa, sí puedo dar eritrocitos. Menor negativa, sí puedo dar plasma, sí puedo dar sangre total. Esta es la mejor combinación, la que deberíamos de tener. Mayor negativa, sí puedo dar eritrocitos. Menor positiva, no puedo dar plasma. ¿Puedo dar sangre total? La respuesta es sí, pero con precaución, o sí, pero en caso de una urgencia. Sí, también cuentan, pero en este caso no había. En este caso, pues no había anticuerpos, por eso no los puse, porque no me dicen que exista un previo contacto. Sí, que aquí está, mira. Si te das cuenta, yo aquí, tú pensarás, aquí en anticuerpos, pues también tiene anti-D. Y sí puede ser que tenga anti-D, pero yo no te dije que hubiera un contacto. Entonces, como no hay un contacto, se asume que es negativo. Claro que sí. Donador O negativo, receptor AB positivo. Ahí está. Háganlo y me dicen cómo les sale. Háganlo todos. Si alguien ya lo terminó, no me importa. Quiero que todos lo hagan. Porque por algo me pidieron un ejemplo. Si me pidieron ejemplo es porque quieren practicar. Entonces practiquen. Voy por agua. Ay, güey. Chinga, da mi chancla, me caga.
Ok, ya llegué. Bueno, ahí va la solución. Realmente estuvo muy fácil ese, pero hacemos lo mismo, la misma tablita que les enseñé ahorita, que tienen que practicar para poderla dominar. Pero bueno, borro esto, porque ahora son datos nuevos. Ahí está, ahí está. Entonces, el donador sabemos que es un O negativo y el receptor es AB positivo. ¿Qué antígenos tiene? Ninguno. ¿Qué anticuerpos tiene? Anti-A y anti-B. Nada más anti-A y anti-B. No sé si tenga anti-RH, no me dicen nada, yo digo que no tiene. Antígenos A y B y D. Anticuerpos ninguno. Entonces, prueba cruzada mayor, negativa. Y prueba cruzada menor, positiva. ¿Ok? Entonces, el paciente sería, sí puede donar eritrocitos, sí le pueden dar eritrocitos, pero no le pueden dar plasma. ¿Qué pasa con la sangre? Depende. Si es una situación de urgencia, pásenle sangre. Urgencia porque el paciente se está muriendo por choque hipovolémico, por sangrado. X, pásale sangre. ¿Sí? O con precaución me refiero a de que le pasas la sangre, pero tienes que estar vigilando que no haya reacción. ¿Sí? Que no haya reacción. El hecho de que salga positiva eh, quiere decir que probablemente vaya a ocurrir una reacción de transfusión, hemólisis tal vez de los eritrocitos. ¿Sale? Bueno, vamos a dar un break, 10 minutos y ahorita regresamos.